Saludos viajeros del tiempo y del espacio. Bienvenidos a la Galería de Historias, un lugar donde las fronteras entre lo real y lo imaginario se desdibujan, donde los mitos cobran vida y las leyendas nos transportan a mundos desconocidos. Hoy nos vamos hacia el silencio del mar para conocer el Octavius, el barco fantasma congelado en el tiempo. El mar siempre ha sido un lugar de misterios. Es vasto, insondable, lleno de secretos que jamás conoceremos. A veces, el océano nos devuelve fragmentos de esos secretos. Barcos fantasmas que aparecen de la nada, trayendo consigo historias inquietantes. Hoy vamos a hablar de uno de los casos más enigmáticos de la historia naval, el Octavius, un barco británico hallado en 1775, con toda su tripulación muerta, congelada en sus puestos, como si el tiempo se hubiera detenido en medio del mar helado. En el 11 de octubre de 1775, un ballenero llamado Gerald navegaba cerca de Groenlandia, en las aguas frías del Atlántico Norte. La tripulación de Gerald divisó a lo lejos un barco a la deriva. Al acercarse, vieron que se trataba de un navío mercante de 3 mástiles. Sus velas estaban desgarradas por el viento, pero todavía izadas, lo que le daba una apariencia espectral. El barco se movía lentamente, como si nadie lo dirigiera, dejándose arrastrar por las corrientes. Los marineros del Gerald, intrigados y cautelosos, decidieron abordarlo. El nombre en la proa se leía con claridad: Octavius. Cuando los hombres del Gerald subieron a cubierta, un silencio sepulcral los envolvió. No había señales de vida, solo el crujir de la madera y el alular del viento entre las jarcias. Exploraron el barco con cuidado, y lo que encontraron los dejó helados. Toda la tripulación del Octavius estaba muerta. Los cuerpos, perfectamente conservados por el frío, yacían en sus lugares como si la muerte los hubiera sorprendido en plena faena. Algunos estaban tendidos en cubierta, otros en las escaleras y varios en sus camarotes. Pero lo más perturbador estaba en la cabina del capitán. En su camarote, sentado en la mesa de mapas, estaba el capitán del Octavius. Su cuerpo rígido y congelado seguía en posición erguida, como si aún estuviera vivo. En sus manos tenía una pluma y frente a él un cuaderno de bitácora abierto. Junto a él se encontraban los cuerpos de una mujer y un niño. Se cree que era su esposa e hijo, que lo habían acompañado en el viaje. La imagen era sobreacogedora. Un capitán atrapado en un instante eterno, rodeado por su familia y tripulación muerta, congelados en un silencio que llevaba años navegando. Los hombres del Gerald revisaron la bitácora del capitán. Las últimas entradas indicaban algo escalofriante. El Octavius había partido de Inglaterra en 1761, rumbo a Oriente. Según registros, el capitán había tomado una ruta arriesgada, el Paso del Noreste, la ruta marítima que conecta el Atlántico con el Pacífico atravesando el Ártico. Era una ruta casi suicida en esa época, cubierta de hielos y desconocida para la navegación. Se cree que el Octavius quedó atrapado en el hielo al norte de Alaska. Y allí, poco a poco, la tripulación pereció. La última anotación de la bitácora estaba fechada en 1762. Si el barco fue hallado en 1775,
significaba que había pasado 13 años a la deriva, cruzando lentamente el Ártico hasta reaparecer en Groenlandia. La tripulación del Gerald quedó aterrorizada. Habían visto barcos fantasmas antes, pero nunca nada tan perturbador. Cuerpos congelados como estatuas humanas, atrapados en una escena que parecía un cuadro macabro. Temiendo que el barco estuviera maldito, los hombres del Gerald solo se llevaron el cuaderno de bitácora y abandonaron el Octavius, dejándolo nuevamente a la deriva. Se dice que nadie volvió a ver el barco jamás. El misterio del Octavius tiene varias interpretaciones. La primera es el riesgo del paso del noreste. Es posible que el capitán, en su ambición por contemplar la ruta, quedara atrapado por el hielo. Las temperaturas extremas, el hambre y las enfermedades hicieron el resto. Otra interpretación es el tiempo detenido. Lo inquietante es la conservación de los cuerpos. Algunos relatos dicen que parecían dormidos, como si la muerte los hubiera sorprendido de forma instantánea. Otros historiadores creen que la historia del Octavius es una mezcla de hechos reales con adornos posteriores, típica de leyendas marineras. Más allá de que, si fue real o no, el Octavius representa algo profundo: la ambición humana por conquistar lo desconocido, la fragilidad de la vida frente al poder del mar y del hielo, y sobre todo la idea de que el tiempo puede detenerse, que un instante puede quedar congelado para siempre. El capitán con su pluma, el cuaderno abierto, la familia a su lado. Todo es un recordatorio de que, en el mar, la línea entre la vida y la muerte puede desdibujarse en silencio. Quizás el Octavius nunca fue encontrado. Quizás la historia se perdió entre rumores y relatos de marineros en tabernas. Pero lo cierto es que, desde el siglo XVIII, esta leyenda sigue viva porque nos toca en lo más profundo: el miedo de quedar atrapados en un tiempo que no avanza, en un destino inevitable del que no hay escape. En algún lugar del océano, quién sabe, tal vez aún flote el Octavius, navegando sin tripulación, un barco fantasma que recuerda a los vivos que el mar nunca entrega todos sus secretos. El Octavius fue visto por última vez en 1775. 13 años navegando sin alma viva, con un capitán congelado en el tiempo y una tripulación convertida en espectros de hielo. Hoy no queda rastro de ese barco, salvo su historia. Una advertencia eterna de que, en el mar, a veces los muertos navegan más tiempo que los vivos. Esto fue el Octavius, el barco fantasma congelado en el tiempo. Nos vemos en el próximo video.